La lluvia golpeaba el cristal con una cadencia monótona, un tamborileo constante que se mezclaba con el zumbido sordo de la ciudad. Cada gota que resbalaba por la ventana parecía trazar el mapa de un laberinto sin salida, el mismo que recorría su mente día y noche. El apartamento era un eco de su propio vacío, apenas amueblado, con las paredes desnudas y un silencio que pesaba más que cualquier ruido. El mundo exterior, con sus colores y su movimiento, se sentía como una película ajena, una historia en la que él ya no tenía un papel. A veces, un sonido inesperado rompía la tregua, el chirrido de unos frenos en la calle, el portazo de un vecino. Su cuerpo reaccionaba antes que su conciencia, los músculos tensos, la respiración contenida, la mano buscando instintivamente un arma que ya no estaba. Y entonces llegaban ellos, los fantasmas que no necesitaban la oscuridad para aparecer. Fragmentos de sol y polvo, el olor a metal caliente, el grito ahogado de un nombre que se negaba a pronunciar en voz alta. Eran emboscadas silenciosas, en la calma de su salón, batallas libradas y perdidas, en el espacio de un parpadeo. Había intentado luchar con las armas que conocía, disciplina, rutina. Salía a correr antes del amanecer, forzando sus pulmones hasta que el dolor físico acallaba el ruido mental. Se concentraba en tareas sencillas, mecánicas, como si el orden de las cosas pudiera imponer orden en su caos. Pero el enemigo era paciente. Esperaba en el reflejo de un escaparate, en el sabor de un café demasiado amargo, en la quietud de una noche de insomnio. Era una guerra de desgaste, y sentía que sus defensas se desmoronaban, ladrillo a ladrillo. La gente pasaba a su lado sin verle, inmersa en sus propias vidas, en sus pequeñas alegrías y preocupaciones triviales. Él los observaba desde una trinchera invisible, un espectador de una paz que no sabía cómo habitar. Se sentía como un soldado al que habían devuelto del frente, pero cuya guerra nunca había terminado. El campo de batalla simplemente se había trasladado. Ahora estaba dentro de su cráneo, un territorio hostil y sin mapas. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un gris plomizo, el teléfono vibró sobre la mesa de madera. Hacía semanas que no sonaba. Lo miró con desconfianza, como si fuera un artefacto explosivo. Lo ignoró, como siempre, pero la insistencia, la vibración rítmica y obstinada, se clavó en sus nervios. Finalmente, con un gesto de resignación, descolgó. La voz al otro lado era un susurro roto, una voz que conocía de otro tiempo y otro lugar. No hubo saludos, solo una urgencia que atravesó la línea como una bala. Le habló de otro nombre, de un hermano de armas. Dijo que había desaparecido, que nadie sabía nada, que su familia estaba desesperada. Y entonces, la voz se quebró al pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Una orden que no podía desobedecer. Te necesita. Eres el único que puede entenderlo. El teléfono cayó de su mano, pero el eco de aquellas palabras quedó suspendido en el aire, denso y pesado. Te necesita. No era una petición, era un eco de mando, una orden que reactivaba circuitos dormidos en su cerebro. Por primera vez en meses, el silencio del apartamento no era vacío, sino expectante. Los fantasmas retrocedieron un paso, observando desde las sombras, como si también ellos contuvieran la respiración. Un nombre, un rostro, un hermano. La guerra le había quitado todo, pero le había dejado lazos forjados en el fuego y el miedo, lazos que ni el tiempo ni la distancia podían romper. El viaje fue un borrón de asfalto y luces de neón que se desangraban sobre el pavimento mojado. Cada kilómetro que lo alejaba de su refugio era una pequeña victoria contra la parálisis que lo consumía. No conducía hacia un destino, sino a través de un túnel del tiempo, de vuelta a un lugar donde las decisiones importaban, donde la vida y la muerte se medían en segundos. Al llegar, la casa era como cualquier otra en un barrio dormido, pero él podía sentir la tensión antes de llamar a la puerta, una vibración en el aire, la misma que precede a la metralla. La mujer que le abrió tenía los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana, un paisaje devastado donde una vez hubo esperanza. Ella no le pidió explicaciones, le entregó una fotografía. En ella 2 hombres jóvenes con el uniforme manchado de arena sonreían a la cámara, con el sol del desierto blanqueando sus rostros. Eran invencibles, eran inmortales, eran una mentira. Mientras la mujer hablaba,
su voz un hilo a punto de romperse. Él no escuchaba los detalles de la desaparición, las llamadas sin respuesta, la desesperación creciente. Escuchaba lo que no se decía, el miedo a las pesadillas, el aislamiento, la rabia sorda contra un mundo que seguía girando. Reconoció el mapa del descenso, cada curva, cada abismo. No necesitaba que le dijeran dónde buscar. Sabía qué clase de lugares elige un hombre cuando quiere que el mundo lo olvide. Lo encontró al atardecer, en el esqueleto de un viejo complejo industrial a las afueras de la ciudad, un laberinto de óxido y hormigón, donde la naturaleza empezaba a reclamar lo suyo. Estaba sentado en el borde de un tejado, con las piernas colgando sobre una caída de 20 metros. El viento agitaba su pelo, indiferente. No miraba la ciudad que se extendía a sus pies, sino un punto invisible en la distancia, un lugar al que solo él podía viajar. Durante un largo minuto, se quedó inmóvil, observándolo, y entonces lo vio. No vio a un soldado perdido. Vio su propio reflejo. Vio el mismo peso sobre los hombros, la misma guerra sin tregua librándose tras la mirada perdida. De pronto, el ruido en su cabeza se detuvo. El caos se transformó en una claridad afilada y dolorosa. La misión no era el rescatar a un compañero. Era mirarse a los ojos con su propio infierno. Lentamente, como si avanzara por un campo minado, dio un paso sobre la grava suelta del tejado. El sonido, apenas un susurro, fue suficiente. La cabeza del otro hombre giró bruscamente, y sus miradas se encontraron a través del aire frío. En sus ojos no había reconocimiento, solo el pánico salvaje de un animal acorralado. No dio un paso más. El pánico en los ojos de su compañero era un espejo, y en él vio reflejada cada una de sus propias emboscadas silenciosas. Levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, el gesto universal de quien no porta un arma, de quien no es una amenaza. El viento aullaba entre los hierros retorcidos, un lamento metálico que llenaba el silencio. No gritó su nombre, no le pidió que se apartara del borde. En su lugar, habló con una voz rasgada, apenas un susurro por encima del viento, usando las únicas palabras que podían atravesar el estruendo de la guerra interior. Yo también los oigo. La mirada del otro hombre vaciló, una grieta minúscula en la muralla de su terror. Se sentó en el suelo de grava, con las piernas cruzadas, a una distancia prudente. No miró al abismo, sino a su hermano. Empezó a hablar, no de la vida, ni del futuro, ni de la gente que lo esperaba. Habló del olor del polvo antes de una tormenta de arena, del sabor del agua metálica en la cantimplora, del peso del silencio justo después del estallido. Desempolvó recuerdos que había enterrado bajo capas de rutina y negación, ofreciéndolos no como historias, sino como credenciales. Cada palabra era una pieza de su propia alma rota, una confesión que decía: yo soy como tú, he estado donde tú estás. Horas más tarde, cuando la primera luz del alba tiñó de gris el horizonte, dos figuras descendieron de aquel esqueleto de hormigón. No hubo abrazos, ni palabras de gratitud. El silencio entre ellos no era vacío, sino un lenguaje compartido, el entendimiento tácito de quienes han caminado por el mismo infierno. De vuelta en el apartamento, el vacío había sido reemplazado por una presencia. Por primera vez, el eco no le devolvía su propia soledad. Vio a su compañero derrumbarse en el sofá, un gigante vencido no por el enemigo, sino por el peso de sus propios recuerdos. Y en ese momento, supo que su misión acababa de empezar. Los días siguientes se convirtieron en una nueva clase de entrenamiento. La rutina ya no era una armadura para protegerse del mundo, sino una herramienta para reconstruirlo. Empezaron por lo básico: correr juntos al amanecer, no huyendo de los fantasmas, sino marcando un ritmo, un paso delante del otro, reclamando el control sobre sus cuerpos. Arreglaron la cerradura rota de la puerta, un trabajo metódico y preciso que les obligaba a concentrarse en el aquí y el ahora. No hablaban de la guerra, pero la guerra estaba en todo, en la forma en que se movían, en la economía de sus gestos, en la vigilancia constante de sus miradas. Estaban reconstruyendo una unidad, un pelotón de dos hombres contra un enemigo invisible. Una noche,
mientras compartían una comida frugal, su compañero pronunció otro nombre, el de un sargento que se había perdido en el alcohol y la rabia en una ciudad del norte. La información era vaga, un rumor, un eco de desesperación, pero para él fue como recibir coordenadas. Se levantó y fue hacia un viejo mapa de carreteras que había guardado en un cajón. Lo extendió sobre la mesa, la luz de la lámpara dibujando sombras sobre los pliegues. Sus cicatrices ya no eran marcas de derrota, sino la brújula que le mostraba el camino. Entendió que no podía borrar su pasado, pero podía usarlo. Podía convertir su dolor en un faro para guiar a otros a través de la oscuridad. La decisión prendió como la pólvora. De repente, el apartamento dejó de ser un refugio, para convertirse en un puesto de comando. Pasó horas al teléfono, contactando con la red silenciosa de veteranos, reuniendo fragmentos de información, rastreando a los hombres que, como ellos, habían caído del mapa. Ya no era un espectador de la vida, era un soldado con una misión. La guerra no había terminado, solo había cambiado de frente, y ahora por fin tenía una nueva orden de operaciones. Su compañero lo observaba, y en sus ojos ya no había el vacío del tejado, sino una chispa de propósito. Le entregó un trozo de papel. El nombre estaba garabateado junto a una dirección al otro lado del país. Era más que un destino, era la primera baliza en un territorio inexplorado. La guerra por el alma de sus hermanos acababa de empezar. El coche se convirtió en su segundo hogar, y el mapa de carreteras en una cartografía de almas perdidas. Cada nombre en un trozo de papel era una coordenada, cada ciudad un nuevo frente. Conducían a través de la noche, compartiendo el silencio y el café amargo, dos centinelas en una misión sin fin. No llegaban como salvadores, sino como espejos. Encontraban a sus hermanos en bares de mala muerte, en trabajos sin futuro, en casas donde el silencio había devorado las risas. No ofrecían discursos ni falsas promesas. Se sentaban con ellos, compartían una comida, y hablaban el único idioma que todos entendían, el de la cicatriz compartida, el del peso en la mirada. Poco a poco, el apartamento dejó de ser un puesto de mando para dos, y se transformó en algo más, una parada en el camino, un refugio. La puerta, cuya cerradura habían reparado juntos, ahora se abría para acoger a hombres que habían olvidado cómo llamar. El zumbido sordo de la ciudad ya no era un ruido de fondo, sino el latido de un mundo al que estaban volviendo a pertenecer. A veces, por la noche, se sentaban todos en el salón, con las paredes aún desnudas, y el silencio ya no pesaba. Estaba lleno de la respiración acompasada de hombres que, por primera vez en mucho tiempo, se sentían a salvo. No hablaban de la guerra, pero al mirarse a los ojos, la honraban y al mismo tiempo la dejaban atrás, un paso a la vez. Él ya no corría para huir de los fantasmas, corría para sentir el aire en sus pulmones, para ver el sol despuntar en el horizonte. Los fragmentos de sol y polvo ya no eran emboscadas, sino recuerdos. Dolorosos, sí, pero ya no eran dueños de su presente. Había descubierto que el campo de batalla no estaba en un desierto lejano, ni en el laberinto de su mente. El verdadero campo de batalla era la soledad, y la única forma de ganarle era negarse a luchar solo. Cada hombre al que ayudaba a levantarse, cada vida que reconectaban con el mundo, era una pequeña victoria que sanaba una herida en su propia alma. Sus cicatrices no eran un mapa de su dolor, sino la guía que otros necesitaban para encontrar su propio camino de vuelta a casa. Una tarde, la lluvia volvió a golpear el cristal con la misma cadencia monótona. Él observó las gotas resbalar, pero ya no veía un laberinto sin salida. Veía ríos que se unen, caminos que convergen, vidas que fluyen. Se dio cuenta de que la guerra nunca termina del todo. Deja un eco, una huella indeleble, pero la victoria no consiste en silenciar ese eco, sino en aprender a vivir con él. No se trata de olvidar el horror, sino de construir algo nuevo y valioso sobre sus cimientos. La mayor victoria no es sobrevivir al fuego, sino usar el calor que queda para forjar un futuro, para encender una luz en la oscuridad de otro. Porque la guerra te enseña a luchar, pero la paz te enseña por qué luchar. Y él, por fin, había encontrado su razón. El honor más grande no es volver del frente, sino asegurarse de que nadie se quede atrás en el camino de vuelta a casa.